Este análisis que va a ser no un poco largo, mucho largo, porque afortunadamente quienes siguen La Voz de Julio, creo que sí ya se dieron cuenta que La Voz de Julio no es de noticias, sino análisis, y a veces, como en esta ocasión, análisis muy largos, porque creo que en este caso vale la pena no apurarse y concluir y poner pues dos versiones, y obviamente yo me inclino, yo en lo personal, con la versión o con los puntos de vista de Álvaro Delgado, y no coincido en absolutamente nada con el hijo de Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán, que hay que decirlo, han sido una carga los hijos mayores de Andrés Manuel López Obrador. Creo que le han hecho más daño, o al menos no han aportado mucho, sino lo contrario, le han causado muchos dolores de cabeza, y no porque me crea las investigaciones de Loret, sino porque el talento, la inteligencia, no se hereda. Y Andrés Manuel López Obrador no les heredó, y no, pues no es culpa ni de Andrés ni lo de los hijos, que sus hijos no tengan la misma inteligencia y la inteligencia emocional, que tengan el mismo principio, los mismos principios, perdón, de austeridad de Andrés Manuel López Obrador. Los hijos, en mucho, son lo opuesto a Andrés Manuel López Obrador. Y, pues, para muestra, obviamente, si tú le preguntas en este momento al presidente de la República, Andrés Manuel López, hizo un buen trabajo Alejandro Gertz Manero, puedo garantizar que el presidente va a decir sí, pero el presidente no va a decir lo contrario porque fue su colaborador, él lo escogió, él le dio su confianza. Pero, pues se puede entender, ni modo que va a decir, no, me equivoqué. Entonces, eso es normal que el presidente diga, no, hizo un buen trabajo Alejandro Gertz Manero, es su nombramiento. Pero más allá de ese análisis o esa defensa política que tendría que hacer Andrés Manuel López Obrador, pues además de el hijo, José Ramón López Beltrán, fíjense de qué lado de la historia está el señor José Ramón. Alito Moreno defiende a Gertz Manero y arremete contra Morena. Usan la fiscalía para perseguir. Imagínate. ¿Quién más defiende a Alito Moreno? Pues Alejandro Gertz. Pues el pillo de pillos de siempre, el señor Ciro Gómez Leiva defiende a Gertz Manero. O sea, Alejandro Moreno, pillo de pillos, lo defiende. Este señor, que es defensor por excelencia de pillos, pues lo defiende. Y José Ramón López Beltrán lo defiende cuando te puedo apostar que la gran mayoría de quienes están sintonando La Voz de Julio, dicen, no, pues el señor Gertz Manero, mínimo, tortuga, mínimo ya así a la ligera. Pero veamos de qué lado está el señor José Ramón. Pues está del lado del Ciro. Y creo que lo que dice Álvaro Delgado a José Ramón, pues lo noquea en el escenario de los argumentos. Escuchemos la defensa del defensor de pillos, Ciro Gómez Leiva, defendiendo a Gertz Manero. Oh, sorpresa. Está claro que el fiscal Gertz no quería dejar la fiscalía. Todo indicaría que así es. Habría que preguntárselo al propio fiscal Gertz. El fiscal Gertz nos tendría que dar una explicación clara, lógica, de que eso no era cierto, que él había cambiado de opinión y que ya se quería ir. Pero todo indica, punto número 1, que no quería irse. 2, existió un documento misterioso. Un documento que llegó a la presidenta de la República, quien dijo que el Senado le había enviado una carta. Y luego el líder de los senadores de Morena diciendo, pues, ¿cuál carta? Nosotros no sabemos nada. Entonces, ¿quién del Senado le envió una carta? Se la mandó la presidenta del Senado, Laura Itzel,
sin avisarle a Dan Augusto. 4, se da un nombramiento de una secrecía, como si se fuera a nombrar al director de los servicios de inteligencia del mundo. Así se mantuvo en secreto el nombramiento de lo que parece va a ser el nuevo embajador de México en Alemania. Y finalmente, producto de todo esto, pues la Presidencia de la República toma la Fiscalía General de la República. Además, según se dijo ayer, por nombramiento del propio fiscal Gertz. Los hechos, no sé si me estoy saltando uno, Manuel, ¿no? Dijimos con qué frialdad despide, porque pues para ese momento ya era muy claro que se iría Alejandro Gertz, que dejaría la fiscalía, y con qué frialdad lo despidió la presidenta. Y bueno, pues así los hechos. Porque además no quería irse. ¿Qué van a decir los alemanes? Finalmente estamos hablando de una de las potencias mundiales. Pero en fin. ¿Se merecía esto la Fiscalía General de la República? Yo pensaría que no. ¿Se merecía esto el fiscal Gertz? Yo pienso que no, aunque ya veo ahora cómo se le van a ir encima. Sí, todos sus detractores, los propagandistas, escondidos, temerosos, cómo se le van. Desde ayer se le fueron encima. ¿En qué papel queda el Senado? Bueno, ¿en qué papel queda el Senado? Finalmente, ahí estaba. Ya no lo vimos, no sabemos si así iba a ocurrir, pero se decía que el Senado tenía preparada una acción para pedir la destitución de Alejandro Gertz. Seguramente lo tenían preparado. ¿Quién es el Senado? Cuauhtémoc Blanco. ¿Quién es el Senado? Pues estos Yunes. Ellos eran los que le iban a preparar la salida al fiscal Gertz. Ahora, conociendo al fiscal Gertz, híjoles, no haber sido fácil vencerlo, sacarlo de la fiscalía y sacarlo en esos términos. Pues suerte al fiscal Gertz. Yo de mi parte, y lo quiero decir, no es un asunto de nobleza, nada, es un asunto de gratitud. Sé que la función del fiscal Gertz ha sido muy cuestionada por muchos, sé que hay acciones muy, muy controvertidas y hay trabajos en los cuales no pudo avanzar. Sé que hay casos que nosotros mismos decimos, ¿cómo es posible? ¿No? El caso ahora reviviendo el supuesto segundo tirador del caso Colosio. Hay mucho que evaluar, que analizar, y habrá cosas que criticar, por supuesto, de la gestión del fiscal Alejandro Gertz, pero de mi parte, porque me tocó conocerlo no solo como periodista, conocer a la fiscalía, sino como víctima, mi agradecimiento de vida a esa fiscalía, a la fiscalía que encabezó Alejandro Gertz, al trabajo que hicieron los fiscales de derechos humanos, Sara Irene Herrerías, hoy ministra de la Corte, el entonces fiscal de delitos contra la libertad de expresión, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, hoy fiscal de derechos humanos, el trabajo de acompañamiento que hizo desde el área de comunicación Raúl Tobar, mi gratitud por el trato que me dieron. Una vez que yo les pedí y ellos aceptaron hacerse cargo de la investigación de mi atentado, obtuvieron 12 de 14 sentencias posibles, y tengo entendido que en unos días vendrá la sentencia número 13, y además me dieron un trato que nunca terminaré de agradecer. Sé que era un caso muy visible, sé que era un caso muy sonoro el de mi atentado, pero así me trataron. Y sé también que, no todos los mexicanos desafortunadamente reciben un trato así, pero yo lo recibí y lo agradezco, Manuel. Por eso digo hoy, lo digo en el periódico, lo digo en el Excelsior, gracias Alejandro, suerte en lo que venga, y pues como sea. Y en una gran desventaja, yo digo que se marcha de la fiscalía, se marcha victorioso y no derrotado. No aceptó una humillación final. Es mi punto de vista, Manuel. Medios, en redes sociales, alguien trascendió que Alejandro Gertz dejaría ayer la Fiscalía General de la República. No quedaba claro por qué, no quedaban claras las formas, y finalmente pues se consumó en un proceso enredado. Si tratas de ensamblar las piezas, todo lo que se dijo ayer, lo propio que dijo la presidenta de la República, la actuación del Senado, la propia carta del fiscal Gertz en la tarde, y sobre todo, no sé tú, a mí me queda una sensación de turbiedad, ¿no? El papel en todo esto que tuvo el Senado. Adán Augusto López fue un día antes a Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum hablando de una carta pues no se entiende, Manuel. Pusieron una carta de renuncia, y la renuncia se debía a que el fiscal aceptaba una invitación de la presidenta para ir a la embajada de un país amigo. Pues qué tanto le revisaba la presidenta ayer en la mañana. En fin, la supuesta salida de Alejandro Gertz a una embajada, y además pues ya la pérdida absoluta del pudor de Estado, ¿no?
la presidencia de la República toma la Fiscalía General de la República. Porque de qué otra manera se entiende que quien hasta ayer a estas horas era la consejera jurídica de la presidenta Sheinbaum es ya la encargada de la Fiscalía General de la República. Es una toma, sin que queden dudas, sin pudores formalistas, de la Fiscalía General de la República por la presidencia de la República. Manuel, buen día. Y te vas. Ya no te queremos. Se sabe, y quienes tuvimos la oportunidad de platicar, pues no hace mucho, con el fiscal Alejandro Gertz. Él insistía que quería seguir al frente hasta mediados, creo que es del 28, Ciro, sí, principios del 28. Hasta el 28, por ahí le quedaban cerca de 2 años en el cargo, y pues no, de repente cambió de opinión. Y para quien conozca a Alejandro Gertz, imaginar que para él es honroso aceptar dejar la Fiscalía General de la República para irse a los 86 años de embajador a un país amigo, pues creo que no conocen bien a Alejandro Gertz. Así los hechos. Ahí escucharon a Ciro Gómez Leiva defender a Gertz Manero. Creo que no habría nada más que agregar para evaluar a Gertz Manero cuando Vandalito Moreno lo defiende y cuando el pillos de los periodistas, Ciro Gómez Leiva, que es el defensor número 1 de cada político corrupto. No puedes decir que no es el caso. ¿Y a quién defiende? Al señor Gertz Manero, de la misma forma que José Ramón López Beltrán defiende a Gertz Manero. Y vamos a ver la tunda, no tan solo Álvaro Delgado lo fulmina, diría yo, sino que muchos usuarios de Twitter también fulminan el argumento de el señor José Ramón López Beltrán. Pero antes de ello, rápidamente déjenme agradecer a los miembros de La Voz de Julio. María Elena Castro, gracias por ser miembro de La Voz de Julio. También a Ezequiel, que se acaba de unir, a Gerifaltus, a Rock. ¿Quién es Rock? Aquí me aparece Rock. Osvaldo, Regis, Harfush, Raúl Santos, Juan Carlos, Bernardo, Topolino, Alberto Duende, Maricruz, Hernández Zúñiga y Edgar Antonio García. Gracias por ser miembros de La Voz de Julio, por apoyar este proyecto mes con mes. Para probar que el talento no va en el ADN, no se hereda, por más que tengas a un gran ser humano como papá, el caso de Andrés Manuel López Obrador, gran ser humano, pues los hijos no necesariamente van a ser. Y esto que les voy a presentar parecía ese peccata minuta, pero ya lo había hecho, ya lo había informado, no sé si recuerden, lo informé diciendo de la esposa de José Ramón López, de la nuera de Andrés Manuel López Obrador. Este posteo es de la nuera, Caroline, desde su cuenta de, aquí está, Caroline, desde la cuenta de Instagram. Lo posteó el 28 de octubre de 2018. Es muy importante. ¿Cuándo ganó López Obrador? En el 2018. Unos meses después, elecciones en Brasil, y la nuera, la hoy nuera del presidente y esposa de José Ramón López Beltrán, pues aplaudiendo que ganara el ultraderechista Bolsonaro. Y la señora Carolina o Caroline tiene el derecho de aprobar a la derecha y no hay problema, pero se refleja que el hijo está perdido. ¿Cómo diablos se casa con una persona que apoya a Bolsonaro? Perdón. Dios mío, santo. Esto te da una idea que este señor, José Ramón, está perdido. No heredó nada. Dice Caroline, qué felicidad, finalmente fuera del PT. Un padre maravilloso, en referencia a, no su esposo, sino a Bolsonaro, lleno de nuevas perspectivas, oportunidades, esperanza para miles de personas, para un futuro mejor. Brasil ante todo, Dios ante todo, el asesino que nunca mató a nadie, el dictador que siempre ha sido elegido, el homofóbico que recibe besos y abrazos gay,
el nazi que empuña la bandera Israel, que defiende y de las conferencias en la comunidad judía y es aplaudido. El racista que tiene un negro como mejor amigo por muchos años, Elio Bolsonaro. El violento que le quitó brillo, huevos, le escupió a la cara y por fin una puñalada en el abdomen y nunca reaccionó y agredió físicamente nada. El mentiroso que solo dice verdades que duelen. Es decir, la señora Caroline apoyando a este señor de extrema derecha que había derrotado al partido de Lula da Silva. Dice, el burro que inteligentemente entiende cuando no entiende cierto tema. El único corrupto que no ha tenido un juicio por corrupción en 27 años. El importante que se atreve a decir que no negociará oficina con partidos a cambio de tiempo televisivo. Jair Bolsonaro, elecciones 2018, verde, amarelo, nuevo presidente, feliz, Brasil, te amo, era hora. Es decir, la señora Caroline, que es de origen, es brasileña, aplaudiendo que la derecha regresara al poder. Es como si cualquier persona aplaudiese en este momento que Calderón o Salinas Pliego es electo presidente en una elección del 2030. Esta señora perdida ideológicamente y es la pareja del señor. Y pues creo que es simbólico que este señor, pues de política no sabe nada y ha sido una carga. Lo poco atinado, inteligente que es este señor, tan bonito que es Venecia, octubre 10, 2024. Es lo que postea ahí. ¿Qué necesidad? Lo postea porque le hacen una entrevista a Vicente Serrano, al hijo de AMLO, en Houston, allá en su mansión de Houston, al hijo de López Obrador. Dice, te dije, le hubieras hecho en Venecia, en una góndola. Al Pedro Ferriz no le gustó que le hiciéramos en Houston. Y pensó que era un chiste muy bueno, José Ramón, y se pone un post de cuando anduvo en Venecia. Mi afecto y reconocimiento al doctor Alejandro Gertz Manero. Ya termina su labor como fiscal general de la República. En un contexto complicado lleno de resistencias del antiguo régimen, logró poner orden y encaminar a la fiscalía para que realmente defendiera los intereses del pueblo de México, no los de unos cuantos. Le deseo salud y una nueva etapa llena de paz y satisfacción personal. Pregunta, ¿cuántos pillos del anterior régimen del PRI pisaron la cárcel? ¿Cuántos gobernadores corruptos? ¿Cuántos exfuncionarios corruptos? Porque era la labor de la fiscalía y del fiscal, pues que rindieran cuentas todos esos personajes que se decían que eran corruptos, tenían corrupción. ¿Cuántos cayeron? Olvídate de los que fueron premiados con embajadas, exgobernadores, Pavlovich, el de Quintana Roo, el de Hidalgo, el de Campeche, se me escapa algo, el de Nayarit o Sinaloa, el de Sinaloa. Ya, ellos ya perdonados, cuando se decía que eran corruptos y perdonados, premiados. Pero los Beltrone, Aurelio Nuño, los Alito Moreno, Odebrecht, Chayito Robles, Joaquín Codwell, Erubiel Ávila, Alejandro Murat, los Yunes, esos ya se los robaron al Senado. ¿Cuántos pillos pisaron la cárcel que se decía que eran corruptos? Pues o resulta que pues no eran corruptos. Y este señor, mi afecto y reconocimiento, pero pues, no, vamos primero cómo lo tunden. Dice que lo que quieras como tío por ser amigo de tu papá no quiere decir que hizo un buen trabajo. No se ganó el apodo la tortuga por nada. Y esto es leve. Dice, me uno a esos deseos, creo que eres como a todos, la historia lo pondrá en su lugar que le corresponde. Ni él ni nadie podrá con una fiscalía que mantiene a muchos prianistas ahí metidos y tampoco si no hay una reforma judicial profunda enorme. Pues la reforma judicial
ya se dio. No sé de qué habla ese señor. Creo que andas bebido, anda, ve a descansar, y hagamos de cuenta que no escribiste esto. Ya habrá una nueva oportunidad de postear algo decente. Ahora sí no concuerdo contigo, José. A veces es mejor quedarse callado. Pero es que no tienen prudencia, perdón. No tienen prudencia. Y estos señores que, pues no sé si era un burócrata huevonazo que nunca dio resultados, pero sí cobró sus quincenas. Se dedicó más a negocios personales que a saber a quién le pagaba. Qué bien dicho. Pero de acuerdo a José Ramón, su reconocimiento. Y continúa. Creo que es el mejor, era un burócrata huevonaza, que defendió que hizo que relevancia tiene su trabajo. Todos los machuchones corruptos están libres. ¿Cuál caso armó bien? A ver, un completo inútil, ineficaz por conveniencia o por contubernio. ¿En serio puso orden? Mi estimado, hoy sí difiero de usted. En este caso no coincidimos, por algo le dicen el fiscal pantuflas. Su gestión simplemente fue gestión de nada. Este tipo solo perjudicó a la 4T. Que Uto reconocimiento si no hizo nada el florero. No me ayudes, compadre. Gers Florero. La cagas defendiendo al inservible y lento de Gertz. Alejandro Gertz y Lili Telles fueron los errores más garrafales de López Obrador. Respeto tu opinión, pero estás equivocado. No hizo lo que tenía que hacer. No mames, ¿cuál combatiente? No mames, ya cállate el hocico, deja de enterrar el legado de tu papá. José Ramón, es la primera vez que estoy en desacuerdo contigo. Nada que reconocerle. Querido Jorge, no le hagas el gaslight como solía hacerlo tu papá. Eso nunca pasó. Gertz debería estar preso y sometido a investigación. Fue una chingadera de fiscal. Es decir, nadie coincide con este Junior. Dice Álvaro Delgado, y aquí es donde queda fulminado con el tuit. ¿Cuál orden y cuáles resistencias del antiguo régimen combatió José Ramón López Beltrán? Gertz fue un fiasco como fiscal. La causa grave de su salida de la fiscalía es su ineptitud. Pues no hay de otra. Por inepto, y no solamente una, sino va de nuevo y defiende a el señor Florero. Hola Álvaro Delgado, me dio gusto que respondieras enérgico a un post mío. Quiero recordarte que eres un periodista honesto, riguroso y de buen corazón. Ahora te contesto con respeto y afecto. Mi reconocimiento al doctor Gertz está sustentado con hechos. Durante su gestión. La Fiscalía desarticuló redes de factureros, judicializó casos de defraudación fiscal y recuperó recursos millonarios para el erario público. También impulsó investigaciones por lavado de dinero, delincuencia organizada y huachicol fiscal, además de asegurar bienes ligados a la corrupción. También se avanzó en la modernización de una institución históricamente rezagada. Alejandro Gertz no fue un fiasco, como dices, hubieron resultados reales contra la corrupción y la impunidad que por décadas marcó el antiguo régimen. Por eso mi reconocimiento. Pues yo le pediría al señor José Ramón que me diga cuántos pillos de los sexenios anteriores están en este momento en la cárcel. Me gustaría que respondiera, a ver, ¿cuántos de esos corruptos que el presidente decía que eran corruptos y de lo peor están en la cárcel? Obviamente el presidente no los podía meter a la cárcel, no era su obligación, no era el fiscal, pero el fiscal, ¿dónde está en este momento el señor Beltrone? ¿Dónde está el señor Beltrone? Pues disfrutando, si no me equivoco, sigue siendo. Y finalmente, aquí es una especulación, pero creo que es una especulación muy realista. El señor Gertz Manero se fue filtrando a Loret y a Reforma, porque eso no lo investigaron. Loret, que no investigan, que cuando investigan, inventan, porque fue el expediente. La fiscalía le filtró a Loret y nada más y nada menos que al Reforma
el expediente de Raúl Rocha, el dueño de Miss Universo, acusado de huachicolero, acusado de tráfico de armas y acusado de vender armas y estar con delincuencia organizada. De último día, el florero, ahí les pasa, les filtra su fiscalía, porque eran los que tenían la investigación. Y este señor, José Ramón, defendiéndolo. Dios mío santo. Que estos señores, los hijos de Andrés Manuel López Obrador, se dediquen a otra cosa, pero por favor que no se dediquen a la política, que no manchen el nombre de su papá. Porque cada vez que abren la boca, la riegan. Ya ven que se cansan y se van de viaje a Japón. Este señor, ahí en la góndola en Venecia, su mansión de $1 millón allá en Houston, cuando el presidente dice, no, pues hay que vivir de forma austera, los hijos sordos. En fin, ahí está. Se tenía que decir este análisis, se tenía que hacer y pues creo que quedó fulminado, no tan solo por Álvaro Delgado, sino por la gran mayoría de los comentarios que leí y no escogí, ahí los pasé en tiempo real. Para que llegue esta información a todos los rincones, para que no esconda YouTube esta información, hay solamente una fórmula. ¿Cómo? Manita hacia arriba, le damos la vuelta al algoritmo y YouTube no puede esconder, porque más de 5,000 me gustas, YouTube no le queda de otra más que recomendar el contenido que está gustando. Gracias por tu preferencia y nos vemos en el próximo análisis.